Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de Relatos Conurbano, programa realizado en coproducción con la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Nacional de General Sarmiento del Instituto de Desarrollo Humano. Programa en el que nos enfocamos en mirar de distintas miradas o disciplinas para abordar el conurbano. Si hacemos un repaso por las emisiones anteriores, estuvimos conociendo a escritores, fotógrafos, incluso estuvimos con compañeras de colegas de otras universidades que se encargan de hacer visitas guiadas para conocer el conurbano, y de hecho también tuvimos en este estudio un conurbano en miniatura, y el día de hoy tenemos la posibilidad de estar en el programa con Darío Juárez y Victoria Gómez, quienes junto a Vitu Barraza y Sonia Alcócer escribieron el libro Voces Nativas de América en Buenos Aires, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y libro con 16 cuentos que tiene la particularidad de estar escrito en 2 lenguas. ¿Sí? En 2 lenguas originarias y en castellano. Podría estar mucho hablando sobre el libro, pero bueno, vamos a dejar a nuestros invitados que nos cuenten cómo están. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Ikatupa she añeta guaranime, amo maiteita she rapichacuerape, umi uñeva guaranime, ja ojeshaba coanga, amo maitei chupecuera. Lo que te acabo de decir, acabo de decirle a quienes están mirando y hablan en guaraní y entienden guaraní que les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me tomaste por sorpresa. La verdad es que es hermoso escucharte. Es hermoso también la sonoridad que tiene el guaraní. Y gracias también por traducirlo. Creo que, bueno, no sé si a todos les habrá pasado quizás alguna vez que escuchamos hablar la lengua, pero no se sabe qué es lo que dicen. Así que muchísimas gracias por eso. Bueno, cuéntenos un poquito ustedes de dónde son, de dónde vienen, cómo se conocieron. Uh-huh. Bueno, Abullete, Vaya Peicó, saludos para todos. Nacido acá en Buenos Aires, en San Fernando. Después me crié en Misiones. De grande volví a Buenos Aires. Actualmente vivo en San Fernando de nuevo. Y bueno, teniendo la cultura guaraní, nosotros siempre decimos, cuando alguien recorre o viaja, siempre se lleva consigo todas sus bagajes culturales, sus aprendizajes, las enseñanzas. Y bueno, eso es lo que hace que hoy vivamos en el conurbano y con nuestra identidad a cuestas. Y bueno, y con Vero nos conocimos en el caminar, ¿no? Los dos nacimos en Buenos Aires, los dos tenemos la cultura guaraní, nuestra familia, el idioma. Soy alumno a su vez de guaraní de Vero, así que siempre nos estuvimos cruzando. ¿No, Vero? Sí, Pilla. Así es. Sí, yo soy del conurbano bonaerense también, pero de la zona sur. Soy de Quilmes. Nací y me crié en Quilmes, aunque hice 2 años de mi vida, los viví en Paraguay. Mis padres son paraguayos, entonces en la crisis del 89, la hiperinflación, nos fuimos a vivir a Paraguay durante 2 años, así que yo hice 1º y 2º grado allá. Después volví a Quilmes y bueno, el resto de mi vida sigo viviendo en Quilmes, así que bien del conurbano también. Y bueno, sí, como decía Darío, bueno, en mi casa se vivió mucho la lengua, sobre todo la lengua guaraní. Y a partir de tener la lengua en casa como nuestra lengua familiar, cuando uno va creciendo se empieza a preguntar por qué tenés esa lengua, aparte de el idioma castellano que se habla fuera de la casa. Y bueno, ahí entonces uno, a medida que va creciendo, se va replanteando su propia identidad, creo yo, ¿no? Porque nosotros siempre en mi casa tuvimos una identidad muy paraguaya, digamos, ¿no? Vivimos nuestra cultura, nuestra música, nuestras comidas en el día a día, pero nos preguntamos, yo al menos personalmente empecé a preguntarme cuando entré en la adolescencia,
de dónde viene en realidad esa comida, esos ingredientes, el maíz, la mandioca, ¿no es cierto? Y el idioma, sobre todo, que se llama, o sea, que le decimos idioma guaraní. O sea, había algo que nos unía indefectiblemente a los pueblos originarios. Y con el tiempo, cuando uno empieza a estudiar, yo personalmente a hacer el profesorado de guaraní, vas interiorizándote y tu identidad va un poco abriéndose, ¿no? Al contrario de cerrarse, te vas abriendo y vas descubriendo que tus antepasados son guaraníes, digamos, ¿no? Entonces tu identidad por ahí va cambiando. ¿Y cómo te interpela o cómo por ahí te atraviesa en lo profesional tus orígenes, ¿no? Porque, bueno, estas curiosidades se te empezaron a dar desde muy pequeña y creo que de alguna forma u otra te fueron encaminando por ahí tu futuro, como cuando uno lo ve desde chico, ¿no? Absolutamente. Yo pienso que todo lo que uno vive en la casa te marca el futuro, ¿no? A mí particularmente porque bueno, hice varias cosas, estudié varias cosas a lo largo de mi vida, hice comunicación social, no terminé esa carrera, me cambié de carrera, hice el profesorado de guaraní, ahora estoy terminando la licenciatura en ciencias sociales, y bueno, enseño guaraní, hago traducciones de guaraní, y a la vez en mi licenciatura, mi tesina va a tener que ver con la diversidad lingüística en las escuelas del conurbano bonaerense, es decir que me marcó en lo absoluto. A mí lo que es haber vivido entre dos lenguas me marca en todas las cosas que elijo hacer en mi vida. Tal cual, y dos lenguas que por ahí no son las tradicionales, ¿no? Porque se nos acostumbra a castellano e inglés. Sí. Y entonces, bueno, y a vos, Darío, contanos cómo te interpela por ahí, cómo te atraviesa del lado profesional. Bien, siguiendo la línea con lo que decía Vero, perdón, me pasó que en mi casa había palabras en guaraní que yo no sabía que eran guaraní. Lo descubrí recién cuando vine a Buenos Aires, que obviamente usaba palabras que había una que usamos siempre que es zapoité. Lo voy a hacer en un zapoité, que significa lo voy a hacer rápido o enseguida. Y yo no sabía que esa palabra era guaraní. Después cuando lo empecé a usar acá, obviamente, me tenía que explicar qué era zapoité, que es rápido, pero claro, ahí empecé como a hacer un recuento histórico y claro, había un montón de cuestiones que estaban incluidas en la familia, en esta convivencia diaria, con la comida, con las formas, con el tono. De hecho, cuando yo vine a vivir a Buenos Aires, que vine a los 20, 22 años, empecé a trabajar en una fábrica. Me acuerdo que mi sobrenombre era el paraguayito, por la forma que tenía de hablar. Y ahí descubrí todo esto, ¿no? Y después me pasó lo que le pasó a muchas personas, que es que nos encontramos con nuestra identidad originaria ya de grandes. De recorrer, de caminar, de investigar, de conocer un poco más. Estuve conviviendo mucho tiempo con comunidades muy guaraníes, pero por una cuestión de querer conocer más cosas, extrañaba mi provincia. Misiones la siento como mi lugar. Misiones es un lugar hermoso, más allá que nací en Buenos Aires y este es mi territorio, pero tenía esa convivencia sin saber qué parte de mi sangre también era guaraní. Tenía esa vida. Y bueno, después de grande tuve que hacer una suerte de hacerme cargo de la identidad que tengo, que mi abuela era de una comunidad de Cazapá, Paraguay, una comunidad muy guaraní. Y bueno, encontrarte con esa realidad te lleva a tomar una decisión. O sea, tenés dos caminos. Sí. Uno, o hacerte tonto o... Sí, claro, tenés esto, ¿cómo lo vamos a resolver? Y creo que después de un largo pensar, ver... obviamente decidí hacerme cargo de mi identidad y empezar a organizarme también. A mí, Vero está más en la parte de educación, a mí me gusta mucho más la parte política. Nosotros estamos organizados acá en Buenos Aires, varias comunidades guaraníes, dentro de lo que es la Asamblea del Pueblo Guaraní de Buenos Aires, y bueno, ahí trabajando mucho con ese tema. Buenísimo. ¿Y cómo de todo esto que ustedes acaban de hablar, ¿no? ¿Cómo llegamos a un libro? Claro. ¿No? Porque, bueno, el motivo por el que estamos hoy acá reunidos es justamente, y los conocimos, es por este libro. ¿Sí? ¿Cómo llegaron de
de toda esta información, de toda esta decisión a un libro. Un libro de cuentos, o sea, nada más y nada menos. No es un libro de historia, es un libro de cuentos. Cuéntanos un poquito ustedes de qué se trata y por qué un libro, ¿no? Ajá. Bueno, cada uno de nosotros, ¿no? Haciendo su camino, su trabajo, ¿no? Resulta que nos juntamos en este libro porque Darío en realidad es el que escribe los cuentos, ¿no? Por eso, por ahí le vamos a pedir a Darío que nos cuente por ahí, porque él es docente también, ¿no? Entonces quizás eso tiene mucha importancia en esto de escribir cuentos para todo público, pero sobre todo para un público de niños y niñas, ¿no es cierto? Y bueno, y después a mí me tocó hacer la traducción, que en realidad Darío me venía contando hace mucho tiempo, él al ser docente, ¿no? Esto de ver en las currículas, ¿no? Las propuestas de lectura para los niños, y él me decía a mí, bueno, a mí me gustaría que haya la posibilidad de escuchar relatos más de acá, más nuestros, ¿no? Y qué importante eso, ¿no? Porque estamos por ahí embebidos por ahí con cuentos siempre los mismos, La Bella y la Bestia. Además, teniendo en cuenta cómo nos deja a las mujeres, en qué rol y demás, qué importante para las infancias tener cómo identificarse, ¿no? Claro, lo que me ocurrió es, yo soy docente de escuela primaria, actualmente no estoy ejerciendo. Pero cuando hice la carrera de profesorado, sucedió esto, ¿no? Nosotros teníamos varias materias, entre ellas lengua. Y cuando trabajábamos con cuentos, que teníamos que obviamente aprender a trabajar cuentos, algunos, como dijiste bien recién, tenían que ver con o princesas, o dragones, o castillos, cuestiones que tienen muy poco que ver con Argentina directamente. Claro. Se presentaba esta situación. Por suerte, bueno, tuvimos una profesora que nos impulsaba a que tengamos nuestros propios materiales de trabajo. Entonces siempre hinchaba, tengan sus historias, tengan sus cuentos, tengan sus materiales propios. Siempre nos impulsaba a eso. Y bueno, eso es lo que le comentó recién Vero. Decía, mira, Vero, está así. Y bueno, y las pocas veces que tocaban pueblos originarios dentro de la currículum, por lo general eran pueblos originarios de Misiones, Jujuy, Brasil o el sur de Argentina, con los hermanos mapuche, pero nunca acá el territorio bonaerense, como si no habría historia indígena acá en el territorio, ¿no? Que de hecho ahí hay mucha. Y bueno, entonces surgió esta idea de decir, bueno, estos cuentos que muchos de estas enseñanzas, por ejemplo el Yara del Río, el Yara es algo que se hablaba mucho en Misiones, yo me acuerdo, que tiene que ver con el protector de los lugares, el río, los montes, los árboles, los animales tienen su Yara, su protector. O sea, ¿por qué no puede haber un Yara acá en la costa de San Fernando? ¿Por qué no puede aparecer el lobizón en San Isidro? ¿Por qué no puede haber una historia con Tupá en Tigre? Entonces ahí empecé a armar estos cuentos con las enseñanzas de mis tíos, mis abuelos y vecinos, pero que transcurran acá en el conurbano bonaerense. Lo situaste vos en tu zona, Silvia, claro, en tus alrededores, por la relación que tenías con tus alumnos. Impresionante. Y bueno, qué importante, ¿no? Porque justamente le estabas dando esa misticidad por ahí, o esa magia que se ve lejana, la estabas bajando a tierra y dentro de su contexto. Impresionante. Y ¿hay algún cuento que sea favorito? Vos recién hablaste de los personajes. Que tengas por ahí tu favorito dentro de... Como te dije recién, esto de tener nuestros propios materiales mientras hice la carrera docente, después quedaron algunos, de hecho hay más cuentos de los que están ahí, y algunos fueron 3 que usé mientras hice la carrera y 2 nuevos que escribí. Se los mostré a ver, obviamente, estaba muy... De hecho, la profesora también le había parecido como muy, muy groso. Y después que tengamos una propuesta de que esto sea publicado y que pueda estar en los 2 idiomas es hermoso. Y sí, el cuento que más me gusta es el del cururú. Lo tratamos de contar siempre por la enseñanza que tiene.
¿Podrías contarnos un poquito brevemente? Sí, brevemente de qué se trata. Bueno, dentro de la cultura guaraní, el cururú es el que recuperó el fuego para los humanos. Fue el encargado de conseguir que los humanos tengamos el fuego. Entonces, como un ser muy, muy valiente en ese sentido. Y bueno, este cuento transcurre el después que pasó, donde lo reconocían al cururú como una persona importante y valiente, y en cierto modo el cururú se la fue creyendo, ¿no? Se creyó más importante de lo que era. Entonces, bueno, después se manda unas macanas y tiene su forma de redimirse de su macana que se mandó. Entonces el cuento, digamos, trata de transmitir eso, de no creértela, y que después lo que vos haces es necesario, pero siempre y cuando tengas un equilibrio entre tener esa responsabilidad y creértela más, y que no, por lo general traen malas situaciones. Por lo general los chicos ven eso a través de la fábula, y bueno, con este cuento, con este tipo de enseñanza, lo pueden ver más en su entorno, ¿no? Porque una fábula, bueno, están los animales y demás, y acá habla de poder, de redimirse. Está súper interesante eso, y se nota también la mirada pedagógica que hay en la escritura. Y bueno, al mirarlo al libro, al hojearlo, ¿no? También pensaba que por ahí en los hablantes de guaraní o de las otras lenguas, por lo general hay cada vez menos personas que hablen el idioma, y por ahí al pensar o planificar las preguntas, decíamos, también tiene que ver mucho con el tema de la oralidad, del idioma, ¿verdad? O sea, también no hay tanta literatura, y la importancia, ¿no?, de un libro donde esté escrito, donde se pueda transmitir esto. ¿Qué intención tenían ustedes aparte? Porque podría haber sido también todo en lenguas originarias, pero no, está en castellano. Entonces, ¿por qué sería esto? Bueno, esto es una propuesta. Nosotros nos propusieron publicar este libro, o sea, ser parte de este libro, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, que está haciendo un trabajo en el último tiempo para, digamos, resaltar también el valor de las lenguas originarias, ¿no? Desde diferentes sectores, por suerte, estamos teniendo como... estamos viendo que hay intenciones de darle el lugar a las lenguas originarias. Entre ellos, bueno, la ATI, digamos, ¿no? La Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, que tenía este proyecto de publicar más en lenguas originarias. Y bueno, como es la Asociación de Traductores, la idea era que fuera bilingüe, ¿no? Y a nosotros nos pareció buena idea, porque es una forma de llegar, por supuesto, a los niños y niñas que son hispanohablantes, ¿no? Pero a la vez tener un material que, como vos decías, no es tan común tener en idiomas originarios. Entonces, tal cual, no es tan común tener en papel las lenguas originarias. Claro, porque en el caso del guaraní, en el caso del guaraní es un idioma muy vivo, muy vital, ¿sí? Nosotros salimos a la calle, escuchamos hablar en guaraní, subimos a un tren, subimos a un colectivo. El guaraní es un idioma muy vivo, pero en su forma oral. En su forma escrita, no tanto, porque en realidad es un idioma que en Paraguay es oficial recién, digamos, sí, hace 30 años. 30 años no es nada. No, tenemos 30 años de nuestra universidad. Claro. Y es para es un muy idioma, joven, claro, para joven. un idioma que, digamos, un estado decide que ese idioma se va a enseñar la escritura en las escuelas, digamos, es esta generación última que está aprendiendo a escribir y leer en guaraní, ¿no? ¿Por qué piensan que pasa esto? ¿Cómo moviliza por ahí a quien empieza por ahí a tomar esto como una lengua, como su lengua? Porque por lo general, bueno, como vos decís, subimos a un tren, nosotros vamos en el tren, yo viajo de San Miguel a Palermo, y van hablando
en guaraní. Ujú. Y además tienen esa practicidad que es inmensa de hablar entre castellano y guaraní. Ujú. Y van parafraseando y de todo. Además esa practicidad, ¿no? No, sí, la elasticidad que tiene el hablante. Tremendo, De ir y tremendo. venir. La rapidez y digo, no sé qué es lo que están hablando y al mismo tiempo es súper interesante. Sí, es muy interesante. Sí, sí. Sobre todo porque el guaraní es un idioma estructuralmente muy distinto al castellano, muy diferente. Entonces, fíjate que el cerebro tiene que hacer un pasaje, ir y venir todo el tiempo entre dos estructuras distintas, ¿no? Tal cual. Pero digo, más allá de eso, tener un material escrito, ¿no? Para nosotros significa, para el hablante de guaraní, significa un montón. Porque nosotros como idioma, como hablantes de este idioma, estamos empezando a leer y escribir en guaraní. Las generaciones anteriores, no sé, todos mis antepasados, mi papá, mi mamá, no saben leer y escribir en guaraní, solamente hablar, ¿no? Entonces es varias generaciones que solamente tienen el idioma de forma oral. Pero así y todo, para ellos una publicación en guaraní significa muchísimo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y pensaba por ahí, ¿ustedes qué piensan? Que el hablante de pueblos originarios, de idiomas indígenas, lo ocultan, lo muestran, están orgullosos. ¿Cómo es la relación con la lengua? Sí, también hay que partir de una realidad. Muchos, por ejemplo, nosotros, tanto Verónica como yo, algunos de mis hermanos, después de tener un camino, un recorrido, sí nos paramos, somos indígenas, somos guaraníes, tenemos una forma, pero fue después de un proceso. Yo crecí en El Dorado, en la provincia de Misiones, y era motivo de burlas a veces hablar el idioma guaraní. En las escuelas, imagínate, era el que hablaba el idioma o que le costaba adaptarse al castellano, era motivo de burlas, y creo que para los chicos en esa edad es como algo muy, muy pesado llevar eso. Y creo que esto ha sucedido con varios pueblos también. Sin ir más lejos, en mi casa, mis abuelos, mis tíos hablaban guaraní, pero a nosotros que éramos más chiquitos, no. O sea, trataba de que, de hecho, había una intención de que no lo aprendamos. Igual, no lo veo como algo malo, sino como una cuestión de protección más que nada, ¿no? Porque nosotros pues tenemos que ir a la escuela y esto que te estoy contando es algo que le pasó a muchos, no es solamente. No, además que te escucho y pienso por ahí en mis hijos. Mis hijos son nietos de paraguayos. Uh-huh. Y pasa eso que bueno, mis hijos vinieron y me contaron de esto. La abuela habla raro. La abuela habla raro, porque primero no son paraguayos. O sea, y tampoco le dicen estamos hablando en guaraní, nada, porque es algo que para los chicos, porque ni siquiera el papá habla tampoco la lengua, nunca les enseñaron y no quieren que lo aprendan. Claro. Porque, bueno, también igual hay como un cambio de paradigma hoy en día. Claro. Lo que pasa es que hay una creencia, y es un mito, ¿no? Esto de creer que los chicos van a entorpecer su castellano si aprenden otro idioma. No se piensa lo mismo del castellano y el inglés, ¿no? Mandar a un chico a una escuela bilingüe para que aprenda simultáneamente castellano e inglés, nadie lo ve mal. Pero sí viene una creencia, pero esto es algo que viene desde hace muchos años y es una cuestión de discriminación hacia los idiomas originarios, que es creer que un idioma originario puede entorpecer el castellano de un niño o de una niña. Y eso, lamentablemente, nuestros padres, nuestros abuelos lo han creído, ¿no? Porque en la escuela se lo han dicho, porque en diferentes ámbitos se lo han dicho, y ellos, con tal de no perjudicar a sus hijos, no les enseñan el idioma, ¿no? O no les hablan el idioma. Entonces, eso hoy está comprobadísimo que es absolutamente mentira, y que cualquier persona que vive entre dos o más idiomas va a tener una mayor capacidad en el cerebro, digamos, ¿no? Pero bueno, seguimos luchando contra esas creencias, ¿no? Y también el hecho de que sea reconocido como idioma, ¿no? Exacto. Porque idiomas son las lenguas por ahí europeas, asiáticas y demás, y no las que tenemos y con las que convivimos a diario, que digo que es más sencillo que hablar con una persona que habla otra lengua.
¿no? Para aprender. Totalmente, sí, es exponerte a la lengua. Tal cual, tal cual. Sí, una cosa que, siguiendo con esta línea de pensamiento, ¿no? Nosotros con el ciclo Reencuentro con Pueblos Originarios habíamos armado un taller de lengua y cultura guaraní, introducción a la lengua y cultura guaraní. Habíamos armado hace unos años y fue muy llamativo que muchas de las que venían eran chicas que estaban estudiando en profesorado y chicas que ya estaban cursando, que eran maestras en escuelas. Y decían esto, ¿no? Nosotros cuando estudiamos nos enseñaron francés e inglés y cuando vamos a las aulas los chicos nos hablan en guaraní. Entonces también es una realidad que hay que convivir con esa realidad. Claro, me pasó por ahí en el último censo de entrar en José Cepaz, acá cerquita, era toda una comunidad justamente de hablantes guaraníes, eran de Paraguay, que estaban ya hace años en Argentina, con chicos que nacieron acá en Argentina, chicos y chicas. Y bueno, cuando llegó la pregunta esta tan por ahí cuestionada después de si se reconocían de pueblos originarios, no tenían no sabían de qué estaba hablando, tampoco reconocían y tampoco que estaban hablando otra lengua, o sea, cómo es de importante, ¿no? para las personas entender de qué forma parte, ¿no? Y la educación, además tenemos la educación que hay una ley que nos, o sea, que permite a la gente, que debería permitir a la gente reconocer su origen, hablar en su idioma, en su lengua. Así que bueno, y les pregunto, el libro, porque a mí se me hizo un poco difícil encontrarlo, el libro físico. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se consigue? Nos quedamos sin libros. Esa es la realidad. No, lo que está pasando con el libro es que hay un problema con el papel, ¿no? Y también que la editorial, no sé por qué motivo, tiene un problema para imprimir los libros, entonces está bastante demorado por diferentes cuestiones. Pero esperamos que pronto podamos tener más ejemplares físicos. Y hay docentes, hay escuelas que ustedes sepan que lo esté trabajando el libro. Sí. Bueno, cuando se editó el libro tuvimos la posibilidad de presentarlos en varios lugares y uno de los más interesantes fue un profesorado. Creo que fue muy interesante por lo que habíamos hablado hoy, ¿no? Hay poco material escrito y un libro, bueno, tampoco voy a descubrir nada, ¿no? Pero un libro es una herramienta muy fuerte porque las aulas son verdaderas trincheras en un punto donde hay pibes que pueden tener unos cuentos. Son una herramienta muy potentes. El libro es una herramienta muy potente. Además, es un libro que fue declarado de interés cultural en el municipio de Tigre y también en la provincia de Buenos Aires. O sea que, bueno, también marcar eso y decir que a pesar de todo, hay muchos docentes en la provincia de Buenos Aires y en Capital que están comprometidos, ¿no? Que ven que tienen aulas plurilingües y que buscan material y que buscan recursos para trabajar el tema en las aulas, ¿no? Eso también hay que decirlo. Digo, hay una ley de educación intercultural bilingüe que muchas veces no se cumple, pero que hay docentes que tienen muchas ganas de trabajar el tema, ¿no? Y de incorporarlo a las aulas. Sí, además qué importante esto también porque, bueno, está como decíamos hace rato, invisibilizado el hecho de que existan otras lenguas en el entorno de, bueno, Capital Federal. Está barrido absolutamente, está la idea de que solamente se habla castellano rioplatense. Así que, bueno, tienen una forma ahora, un material escrito para poder abordarlo. Quería preguntarle también cuál es la importancia de la lengua para ustedes, de la lengua. ¿Cómo les llega a ustedes la lengua en sí? Más allá de la lengua que hable cada uno, del quechua, al quichua, guaraní, la lengua, para ustedes, ¿cuál es la importancia que tiene? Y tiene que ver con la identidad. Es algo... Es como un todo al cual hay piezas que
que si no están esas piezas, queda como muy, muy incompleto. Y la lengua, de hecho, como había comentado recién, esto de que me reencontré con mi cultura ya de grande y también empezar a reaprender un idioma mío, ¿no? Que mi familia estaba y que lo tuve que reaprender. Entonces, digo, esa pieza, lo que es el idioma, es importantísimo. La posibilidad de comunicarse, entender con hermanos inclusive de otros lugares, no solamente de Buenos Aires, ¿no? Sí, tiene esa importancia para mí. Sí, y por ahí va a sonar un poco trillado lo que voy a decir, pero digo, más allá de ser un código de comunicación, la lengua es una forma particular de ver y describir el mundo, ¿no? La cosmovisión. Claro, o sea, hay palabras, ¿por qué decimos que hay palabras intraducibles? Y hay palabras intraducibles, y hay expresiones intraducibles porque tienen que ver con cómo ves el mundo y cómo lo describís en tu idioma, ¿no? O sea, a todas las personas que alguna vez les tocó traducir algo, me van a entender. O sea, hay cosas que decís, ¿cómo digo esto en guaraní o cómo lo digo en castellano? ¿No? A veces uno está, mismo el humor, ¿no? Uno está en un lugar y cuentan un chiste en guaraní y me mato de risa y que está al lado me dice, ¿qué dijo? Contame el chiste. Cuando yo se lo cuento no tiene nada de gracia. O sea, porque es el mismo idioma, ¿no? La misma lengua y su forma de decir y su idiosincrasia. Claro, y como decía él, hablaba del bagaje, ¿no? Porque alguien que está contando un chiste en guaraní tiene toda una cultura, toda una carga por detrás que Totalmente le permite entender este chiste que por ahí un no hablante de la lengua no lo tiene. Exacto. Tal cual, tal cual. Leyendo el prólogo del libro, hay una parte que llamó mucho mi atención. Dice: empezar a percibir más asiduamente lo que consideramos excepciones y entenderlas como una regularidad fundante de nuestra comunidad. Qué importante esto, qué fuerte esto, porque justamente es de lo que hablábamos recién, ¿no? De percibir esto que está latente, que está constante y que está invisibilizado. Claro, y que muchas veces, ¿no? Se hace, como vos decís, se hace de cuenta que no existe, ¿no? Y acá también es importante el trabajo del Estado, ¿no? O sea, hoy estábamos diciendo la importancia que tiene la lengua, la estandarización de las lenguas, la cantidad de lenguas originarias que tenemos en el país. Necesitamos que el Estado las reconozca. Y en el momento en que las reconoce y reconoce que Argentina es un país, cuando reconozca que Argentina es un país plurilingüe, entonces ahí va a tener la obligación de trabajar sobre cada una de las lenguas, ¿no? Estandarizarlas si es necesario. Entonces, digo, visibilizarla sería reconocerla, reconocer que somos un país que tenemos muchas lenguas y, bueno, trabajar en eso, ¿no? Vos me decías que trabajás también fuerte con la comunidad, ¿no? ¿Cómo tomó la comunidad hablante de otras lenguas, la comunidad guaraní en tu caso particular, el libro? Sí, primero, esto que decían ustedes, me quedé enganchado con lo que estaban hablando. Esto de la presencia de nosotros, nuestros pueblos indígenas acá en el territorio bonaerense. A mí por ahí me toca estar un poco más en la política. Yo en este momento estoy ocupando una función que es dentro del Consejo Indígena de Buenos Aires por el pueblo guaraní, ¿no? Y a veces noto mucho esto de cuando vas a hablar de que somos comunidades guaraníes, dice, ¿pero cómo? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Pero de dónde vienen? Y digo, no, acá de Buenos Aires, si bien obviamente que no es una aldea como uno tiene pensado. Suena verso. No sé, claro, no, son experiencias comunitarias de familias que tienen una raíz en comunidad, deciden organizarse comunitariamente, como comunidad tienen derecho a tener su personalidad jurídica, a organizarse, y a veces uno como está muy empapado como que avanza, pero a veces te encontrás con alguien delante que pareciera que le estás hablando de otra cosa, otro idioma. Y eso, bueno, quería mencionar con esto, ¿no? Hoy hay unas 20, 25 comunidades guaraníes dentro del territorio bonaerense. Son muchas comunidades. Y esto también tiene que ver con lo que ustedes hablaban recién.
al haber más cantidad de gente, también hay una demanda de eso que el Estado tiene que cumplir. Hace poco hace un tiempo se hizo este censo del cual creo que todavía no hay datos. Pero yo estoy seguro que somos muchísimos, hay muchísimas personas que hablan los idiomas que seguramente ni siquiera van a aparecer en ese censo, van a quedar invisibilizados otra vez, pero la realidad es que somos muchos. No solo nosotros guaraníes, ¿no? Nosotros hermanos de otros pueblos también. Bueno, quería mencionar eso. Y después, con respecto a los otros idiomas, tuvimos la fortuna de que este libro pertenece a una colección, son 2 libros más. Este en particular está en el quichua santiagueño y quichua cochabambino, que son dos vertientes de un mismo. Después también hay otro que es en Goracuna, ¿no? Y el otro es en quichua santiagueño. Digamos, y esto obviamente para nuestras comunidades, para nuestra gente es como muy una alegría tremenda, donde estuvimos por ejemplo en lugares como ahí estaba mirando recién la foto, en el puerto de Fruto de Tigre, que estuvieron las comunidades del territorio acompañando la presentación del libro. También para nosotros es como muy fuerte que las propias comunidades vengan y acompañen y digan, che, esto es bueno, esto sirve, esto es lo que hace falta. ¿Hay posibilidad de que, no sé, otro cuento en otra zona, como para ir rotándolo, no sé, vos hiciste San Fernando, ¿por qué no el sur y por qué no Quilmes? Sí. Como para que aparezca un personaje, una segunda edición donde haya personajes rotando por el conurbano. Sí, es una buena idea. Sí. Así que a sentarse a escribir y... Sí. Totalmente que sí. Sí, los cuentos, bueno, pareciera que casi está armado mirando el mapa. Están en San Isidro, San Fernando, Tigre, El Delta y Martínez. Está como toda la parte norte, que es donde me muevo, pero es verdad, tengo que salir un poco más. Y después una anécdota que también lo quería contar. Esto, ¿no? Que hablábamos de traer estos personajes acá al territorio bonaerense. Uno de los cuentos habla de, ¿cómo se llama? El Chiru, que es el nombre de mi amiguito, mi perrito. Que en un momento él se enfrenta a un lobizón. El cuento va de eso, ¿no? Y me pasaron 2 oportunidades que fuimos a presentar el libro. Después nos quedamos hablando, la gente, qué es eso. Y me dijeron que en Quilmes había un lobizón. Y se lo controlé. Pero le digo, en Quilmes hay un lobizón. Y después en Moreno también. Y después en el Empo, ¿dónde era? Morón. Morón. En Morón también un muchacho me comentó que se comenta que en cierto lugar hay también un lobizón. Digo, bien, bueno. Interesante que acá por el territorio también estén. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos relatos, estos cuentos, esta forma de ser posibles. Transcurre se habla de esto en las casas. Sí, uno siempre cuando habla, no, porque son cosas que pasan en el campo. Por ejemplo, yo tengo familia tucumana, pasa en Tucumán, en el campo, nunca en la ciudad, son todas cosas que pasan en el campo. Pero bueno. Así que sí, totalmente que se puede. Tenemos. Y les consulto, ¿cómo son, cambiando de nuevo, volviendo a los pueblos originarios, cómo son los 12 de octubre para ustedes, ahora, en la actualidad? Bien, así para empezar a hablar, como, bueno, soy un militante indígena, ¿no? Por eso pregunto. Capaz que lo que voy a decir va parte de mi forma de ver el mundo. Primero que para nosotros como indígenas es el Día de la Resistencia Indígena. No, creo que el nombre Día de la Diversidad Cultural es como un nombre muy edulcorado para nosotros como pueblos originarios, o sea, no representa eso. Para nosotros fue un día terrible. Por eso prefiero recordarlo, pero con esta impronta como el Día de la Resistencia Indígena. Y ese día, además, es un día de encuentro para nosotros. O sea, tratamos de hacer todo lo posible para encontrarnos. Muchos de nosotros, en este caso, nos juntamos en la Plaza de los Dos Congresos de Capital y hacemos una marcha, ¿no? Pero bueno, en realidad es un día que también aprovechamos quienes somos docentes también, digamos, cada uno en su ámbito, para que sea, en realidad nosotros en nuestro día a día reflexionamos sobre nuestros antepasados, sobre nuestros semejantes, nuestra cultura, pero especialmente en esas fechas
para reflexionar junto a nuestros alumnos, ¿no? O mismo entre nuestras familias, ¿no? Porque como yo te decía, bueno, también te lo decía Darío, nosotros somos personas que de grande empezamos a reflexionar sobre nuestras raíces, no solamente nuestras raíces personales, sino nuestras raíces como pueblo, ¿no? Como comunidad, como en este caso de Buenos Aires. Porque muchos de nosotros hemos reconocido o hemos buscado, hemos hurgado entre nuestras raíces, pero muchos no. Y yo veo mucha gente que se parece físicamente a mí y que dice cosas terribles sobre los indígenas. No se reconoce. Claro, ¿no? O sea, lo vemos en el día a día también, ¿no? Entonces quizás nos damos cuenta que todavía nos falta mucho por reflexionar, por charlar con las personas de nuestros barrios, ¿no? Pero digamos lo que hacemos concretamente, además de eso, es encontrarnos todos los 12 de octubre y marchar y aprovechar para encontrarnos, que por ahí los que militamos la causa indígena estamos en diferentes lugares del conurbano bonaerense, de Capital. Entonces esa es una fecha en la que nos encontramos y también tenemos la suerte de charlar un rato, de compartir unos mates, ¿no? Así que básicamente es eso, pero digamos en nuestro día a día nosotros creo que militamos la causa de la memoria indígena también. Bien. Buenísimo, buenísimo. Y volviendo, me quedé con el tema de los docentes, que no hay tanto material y demás. Entonces, ¿cómo fue recibido, no solo por los docentes, sino por ahí por la comunidad universitaria? Vos haces una carrera universitaria también, entonces, ¿cómo es recibido, no? Teniendo en cuenta también que hay cosas que están por ahí más valoradas y otras más infravaloradas, incluso a la hora de hacer un libro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue tomado esto? No, siempre muy, muy bien, ¿no? Y también lo que nosotros tratamos es de que sea tomado no de una forma folclórica, ¿no? Y no que sea, ay, qué lindo, está en guaraní, en quechua, ¿no? Digamos, lo que nosotros tratamos de hacer también es de decir, nosotros también podemos contar en nuestros idiomas, podemos escribir hoy en día, ¿no? Digamos, es un idioma que tiene el mismo valor que cualquier otro, digamos, ¿no? Eso también mucha gente se sorprende, dice, uy, escrito en guaraní, en quechua, en quichua, ¿no? Algo que por ahí también la gente no se imaginaba, ¿no? Y después por la comunidad docente yo tuve la oportunidad también de que se comunicaron conmigo y con Darío un montón de personas con el interés de poder tener en sus aulas el material para compartir con los alumnos, para poder hablar y poner en el aula el tema de los idiomas originarios, ¿no? Y muchos chicos que por ahí tienen como primer idioma el guaraní, el quechua, poder leerlo, compartir. Bueno, a partir de eso pueden surgir un montón de cosas, ¿no? Y te consulto, ¿no? Porque como decíamos hace rato, no hay papel, no hay libro. ¿Cómo? Bueno, sí hay libro, pero no hay libro físico. ¿Cómo hacen entonces quienes quieren acceder hoy al material? Sí, hay una página de la Universidad de Buenos Aires de Filosofía y Letras en la que yo tengo entendido que si entran a la página de Filosofía y Letras hay una serie de libros para descargar y uno de ellos es este. Y está la serie, están los otros libros también que ustedes comentaban que están en otros. Sí, yo tengo entendido que esos están, pero no te puedo asegurar. Yo te digo que sí, buenísimo, que está. Así que genial. Quienes quieran, porque también para los docentes les sirve un montón. Mismo yo, allá en Quilmes, tuve docentes de Varela, por ejemplo, que me pidieron, yo les acerqué el libro, pero les dije que estaba el PDF para que puedan por ahí imprimir algunas páginas, compartir con los alumnos. Buenísimo, bueno, genial. Hay forma entonces de acceder al material. Y ahora invitamos al público, a quienes quieran hablar. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer a nuestros entrevistados? Hola, ¿cómo están? Hola. Primero que me siento muy identificada con muchas cosas que dijeron, entonces quiero preguntarles sobre su identidad indígena,
como ya dijeron varias veces, esta identidad la asumieron de grandes y quería saber si hubo algún momento que dijeron ya está, no puedo ocultar lo que siento y quién soy. ¿Alguna anécdota o algún momento que dijeron ya está, es ahora? Sí, fue así. Exactamente como dice. Tengo un amigo que se llama Valentín, que una vez hablando sobre esto, él me dijo, una vez que asumí tu identidad indígena no hay vuelta atrás. Y después cuando asumí esto, me di cuenta por qué lo decía. Porque no hay vuelta atrás. Parece así como algo pintoresco que alguien diga, sí, soy indígena, pero en realidad es un proceso más lento, es un proceso de pensar, de reflexionar, de buscarle la vuelta, pero es como que tenés como una voz, como algo adentro que está pidiendo a gritos salir. Muchas veces, y esto lo digo así a modo de chiste, la gente dice, che, ten cuidado porque si sos así se te va a salir el indio de adentro. Entonces la propuesta decía, deja que salga ese indio porque una vez que sale hay otro mundo, otra vida. Y sí, a veces mismo en nuestros espacios de militancia que recorremos, vemos eso. Chicos o chicas que están ahí en ese recorrido, que sí, que no, y digo, bueno, pensar que uno estuvo ahí también, ¿no? Y que es un camino y tiene que ser así. No hay un manual que diga cómo reconocerse como indígena. Va sucediendo. Sí, yo pienso que, desde chica, cuando me empecé a preguntar sobre mis orígenes, como dice él, es un camino que uno va planteándose un montón de cosas, ¿no? Yo pienso que lo mío es distinto. Mi objetivo es que nosotros nos reconozcamos como descendientes, o sea, pienso que la mayoría de nosotros somos descendientes de pueblos originarios. Y no sé si es necesario que yo me reconozca como indígena, yo, Verónica Gómez. Pero sí reconozco que soy descendiente de pueblos originarios, o sea, físicamente no hace falta que le diga, tengo un idioma que es el guaraní. Entonces mi objetivo era que, por ejemplo, en mi casa, mi familia, siempre se habla de aquellos antepasados que supuestamente eran europeos. No sé cuántos antepasados europeos tengo porque... Todos tenemos antepasados europeos, pero después nada más. De los antepasados indígenas nadie decía nada, ¿no? Y no sé, y yo decía, ¿no se preguntan de dónde viene este idioma que todos mis antepasados habló? O sea, yo no conozco, ni nunca me dijeron que tuve una abuela, un abuelo que no hablara guaraní. Todos hablaron en guaraní. Entonces digo, hay algo que no tienen la culpa ellos, sino que hay todo un sistema que nos está diciendo, eso es malo. Mejor ni nos acordemos de que somos descendientes de indígenas, ¿no? Entonces quizás lo que nos pasa a nuestra generación es querer romper con eso. Pero ¿cómo? Nos hicieron callar durante siglos nuestros antepasados, ¿no? Entonces es eso un poco, la necesidad de decir, no, nosotros somos descendientes de indígenas, muchísimos en el conurbano bonaerense, ¿no? Entonces dejar de negar eso, más que nada, ¿no? Y bueno, obviamente reconocernos como indígenas porque tenemos sangre indígena, ¿no? Llevarlo con orgullo, no como una carga. Claro, exacto, ¿sí? O sea, no tener que ocultar nada de nosotros mismos, ¿no? Mira, te cuento, así hablando me hiciste acordar que una vez en casa entró lo que acá reconocemos como polilla. Sí. ¿No? Bueno, yo digo, ¡ay, una pilpinta! ¿Qué es eso? Se empezaron a reír. Y después, años después, cursando acá una materia que se llama Lengua y Comunicación Escrita, empezamos a leer palabras en quichua santiagueño. Y ahí encontré la palabra pilpinta, entre otras montones de palabras que yo usaba en mi cotidianidad. Y ahí digo, ¿qué pasó? Y bueno, ahí vuelvo a casa con toda esta información. Y bueno, resulta que mi abuelo, sí, tenía familia, qué sé yo, y de ahí venía, bueno, resulta que aparte de el origen español, también había origen quechua. Claro. Así que coincido absolutamente con lo que vos decís, es como, toda esa parte está borrada, nadie habla, nadie dice, porque siempre o somos alemanes, o somos españoles, todos vinimos del barco. Sí. Claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Hola.
Bueno, primero que nada, de hermosa charla, la verdad que deja mucho para reflexionar. Y yo quería volver al ámbito del colegio, la educación. Ustedes hablaban de que todavía está como ese mito de que los chicos, las niñeces bilingües, tienen más dificultades para aprender. Bueno, ese es un mito que, bueno, como lo hablaban, todavía circula un poco, pero está más cuestionado. Y yo quería preguntarles ¿qué otra dificultad hay a la hora de poder ejercer una enseñanza bilingüe? Porque en algunos casos, en colegios bilingües, los maestros docentes son en parejas, y a veces esa dificultad también se ve en cómo diagramamos o cómo planificamos las clases, el material pedagógico y todas esas cosas. ¿Eso todavía sigue así o hay más comunicación, digamos, o más entendimiento entre esos pares? Bueno, sí, yo creo que la dificultad es esto, ¿no? Que no hay poco material, ¿no? Igual depende de qué lugares estemos hablando. La educación intercultural bilingüe en algunas provincias funciona, ¿no? En donde hay población indígena, pero como hoy decíamos, en Buenos Aires pareciera que nadie reconoce o asume que hay chicos que son bilingües y que la ley dice que tienen derecho a recibir educación en su propio idioma. El tema de la pareja pedagógica también sería una buena herramienta, ¿no? Para poder ir y venir entre los idiomas en el aula, ¿no? Pero sobre todo también lo que necesitamos para empezar es reconocer que en la provincia de Buenos Aires hay niños bilingües y de ahí empezar a planificar, ¿no? Pero me parece que sí, la dificultad también es que los mismos docentes muchas veces no asumen que es una provincia plurilingüe. El estigma por ahí que hay detrás, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, también todavía tenemos muchas docentes que son por ahí de la vieja escuela y demás, porque por ahí las docentes que son docentes y los docentes que son más jóvenes están más embebidos en la actualidad, en la idea de integración, de interculturalidad y bueno, es salir de ese estigma, ¿no? Y de hecho hasta cómo será de fuerte el discurso, ¿no? Sobre un país monolingüe, que muchas veces los y las docentes también conviven entre dos idiomas en sus casas. Y así y todo les cuesta reconocer, ¿no? La diversidad lingüística en las aulas. O sea, pareciera que igual tiene que mantenerse oculto. Hay un ojo observador. Sí. Bueno, quería hacerles un pedido ya que vamos finalizando este episodio. Me gustaría mucho escucharlos leer algún fragmento, si puede ser, cortito. Bueno, vamos a ver el cuento del cururú. El cururú, que lo escribió Darío, es un sapo. El cururú es sapo en guaraní. A ver si lo encuentro, a ver si me decís en qué página. 77 es la... Bien. Extrañé. Entonces, ¿arranco yo en guaraní y vos o lo hacemos? ¿Sí? Es la última parte. Desde Cururú, amigo mío. Bien. Bueno, este es el cuento que hoy te había comentado, que tiene esta enseñanza final, y es una charla que tiene Tupá, que es el dios de la lluvia, que es el que conversa con Cururú, ¿no? Esto sucede en Tigre. Cururú, she irún. Ñandere kobeningo upeisha. Sapyante ñaime amu huame, hasapyante nahaniri. Upe mba'e guasubéva ha'e mborayhu jarekóva ñandejehe. Nde rehayhuva'erã kururu. Nde natekotevẽi rehechauka mba'eve mavavépe. Cururú, amigo mío, así es la vida. A veces estamos en la cima y otras veces no. Lo importante es no perder nunca la autoestima. Y con autoestima me refiero a quererse a uno mismo. Cururú, y vos, amigo mío, no necesitas demostrarle nada a nadie. Añete ere, he'i cururú. Hi'a chéve aikuama mba'épa ajapo'arã. Es verdad, dijo el sapo. Creo que he aprendido esta lección.
Upeixeite. She ayokuay tandebe, he'i Tupã. Si es así, te encargaré una misión, dijo Tupã. Mba'épa ajapova'erã oporandu kururu ama járape. ¿Cuál misión? Preguntó el sapo al dios de la lluvia. Okypotávo che amomarandu tandeve ha nde remomaranduva'erã yvyporakuérape ha mymbakuérape. Upe nde purahéi puku asýpe anguete rejapoháicha ikatúpa rejapojey. Cada vez que se acerque una lluvia o una tormenta, yo te voy a avisar. Y vos deberías avisarles a todos los humanos y a los animales con ese largo croar que hiciste hace un momento. ¿Podrás lograrlo? Ikatu he'i kururu ha osẽ opopo y'águi yno'õpa'ũme. Sí, por supuesto, dijo Kururu, y salió saltando de alegría entre los charquitos. Upévare ñahendúvo kururu ñe'ẽ puku, upéva he'ise ha'e ñemomarandu og̃uahẽmbotáma ama. Es por eso que cuando escuchamos a los sapos croar por largos ratos, significa que nos están avisando que la lluvia se está acercando. Y hermoso, hermoso, hermoso. Además pensaba qué lindo esto de, o sea, te miraba y te escuchaba vos leyéndolo y me imaginaba a una madre con sus hijos, sus hijas, en la situación, leyendo un cuento antes de dormir. Y qué lindo es eso de esa intimidad, de decirle algo en una lengua que está viva. Sí. Que está viva, que está circulando, que existe y además que le va a dar otra fortaleza por ahí al momento de encontrarse con gente que por ahí no lo hable y como esto que todavía tenga el estigma o el rechazo al manejo de otras lenguas, ¿no? Sí, y que es una lengua bien tuya, ¿no es cierto? Y aprovechando este espacio, decir para quienes estén mirando la importancia que tiene que los padres, las madres les hablen en su idioma a los chicos, ¿no? Porque para muchos ese es su primer idioma. Para mi papá y mi mamá, el guaraní es su primer idioma. Y las mejores cosas que pueden decir, las pueden decir en su idioma. Entonces me parece que es súper importante que los padres y madres les hablen en sus idiomas originarios a sus hijos. Buenísimo. Bueno, la verdad es que nos vamos quedando sin tiempo. Me quedaría horas porque es hermoso y es impresionante todo lo que nos están dejando el día de hoy. Quiero agradecerles en nombre de todos, Darío, Verónica, por haber estado. Victoria, perdón. Verónica. Victoria, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias también por este material que nos dejan porque es sumamente rico. Y bueno, agradecemos también a la universidad por brindarnos este espacio de encuentro, de reflexión, más que nada de enriquecimiento para toda la comunidad. Teniendo en cuenta que somos profesionales, que nos estamos formando en una universidad que es pública, que está cumpliendo ahora 30 años este año y en el entorno de los 40 años de retorno a la democracia, ¿no? Así que esperamos que la hayan pasado también como nosotres, y que estén atentos a las redes y a las publicaciones de UniTV y del IDH y al Facebook y al Instagram para que puedan seguir viendo porque todavía hay más entrevistas, hay mucho más conurbano por conocer, así que vamos a volver pronto con esto que llamamos Relatos Conurbanos.